Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Este sábado vamos a conversar sobre el impacto social de la arquitectura. Vamos a responder a esa pregunta justamente. ¿Cómo impacta la arquitectura en nuestra sociedad? Y también para que quienes estén preguntándose qué carrera estudiar también, cómo pueden contribuir desde el punto de vista profesional en el aporte que pueden llegar a tener a nivel de la arquitectura. Para hablarnos y ampliarnos sobre ese tema, tenemos a dos invitadas muy especiales del Colegio de Arquitectos de Costa Rica que nos están acompañando esta tarde, a quien les damos la más cordial bienvenida, a la arquitecta Janet Alvarado Retana, a quien le recibimos estar acá. Muchas gracias. Y por supuesto también a la arquitecta Sonia Montero Díaz. Bienvenida, doña Sonia. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos por acompañarnos. Y sé que vamos a aprender mucho, ¿verdad? En un contexto diferente, hablando sobre la arquitectura y sobre los aportes que nos dan ante nuestra sociedad. Justamente comencemos por esta parte. ¿Cómo influye la arquitectura en nuestra sociedad? Bueno, la arquitectura considero que es de las ciencias más sociables. Tiene injerencia en todos los ámbitos humanos y de dinámicas sociales y se puede ver a partir del antecedente histórico de las ciudades y las sociedades. Entonces considero que la arquitectura es una disciplina que contribuye al bienestar de una sociedad. Y tal vez me gustaría agregar que sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice la arquitecta Alvarado, pero además lo impactante de la arquitectura en la sociedad es que la arquitectura integra diferentes disciplinas. Por ser un arte y por ser una ciencia social, debe de integrar las ingenierías, el paisajismo, la geotecnia, el medio ambiente, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida de los colectivos humanos. Claro. Desde el punto de vista de los elementos que contemplan como tal ese espacio para que sea mucho más aprovechable desde el punto de vista a nivel social, ¿qué se contempla dentro de esos elementos? Bueno, yo creo que un aspecto sumamente relevante es tener claridad de las características propias culturales y de los imaginarios colectivos de la sociedad. Evidentemente los aspectos técnicos, aspectos de la tecnología de la construcción y demás, pero siempre debe prevalecer la esencia de esa sociedad para que esos espacios tengan realmente injerencia y que sean relevantes en el desarrollo de la sociedad como tal y del desarrollo del territorio. Claro. Es interesante agregar el hecho de que la movilidad, y ya cuando uno va completando años y años y años y tiene nietos y vuelve otra vez a ver a niños pequeños y analiza la situación urbana, ¿verdad?, en el colectivo de una ciudad o de un pueblo, que implique la movilidad, la comodidad, no solo en el transporte público, que es una asignatura pendiente en nuestras ciudades y en el país en general, sino también en la interconexión con espacios públicos, ¿verdad? Donde voy a recrearme, donde voy a hacer un poco de ejercicio, pero que estén interconectados. Hemos cometido el gravísimo pecado de tener algunos parques muy hermosos, pero no están interconectados entre ellos. Sí, uno de los aspectos relevantes es la seguridad, que los espacios sean inclusivos y seguros para la sociedad. Eso es determinante para que tenga un uso y que sea un uso en beneficio de la sociedad. Poniendo en perspectiva los elementos que ustedes están considerando, me gustaría que hagamos un poco de este ejercicio y si ha existido un cambio o no conforme van pasando los años a nivel generacional. También eso va cambiando la perspectiva de ese estudio social que se tiene que ir haciendo, o es los mismos elementos o son exactamente los mismos elementos que se contemplan, o si tenemos que ir variando de acuerdo a esos contextos que también se están contemplando, ¿verdad? Desde el punto de vista generacional
O cuando hablamos ahora del tema de movilidad específicamente, ¿verdad? ¿Qué otros factores están influyendo dentro del entendimiento social para que la arquitectura pueda ir adaptándose? Evidentemente, el cambio generacional marca y marca espacios. Y entendiendo la arquitectura como espacio, Ujú. espacio habitable, espacio de conversación, espacio de desarrollo, espacios de aprendizaje, espacios de salud, en fin, entendiéndolo desde ese punto de vista, evidentemente los cambios generacionales van marcando su uso. Por ejemplo, en parques. Pues sí. No son los mismos parques que nuestras generaciones necesitaban a los adaptación de deportes, de cultura y demás. Entonces, evidentemente va cambiando la expresión y el imaginario colectivo de una ciudad. Ese aspecto del imaginario es crucial, porque a través de los años, y ha sido súbito el cambio, eh, ha habido una falta de identidad por el desarraigo. Por el desarrollo. Nuestra ciudad, bueno, en los años 80, a raíz de un programa de vivienda que propuso un gobierno, se generó una invasión en el Valle Central de comunidades que tenían una vocación diferente. Eran pueblos de agricultores y vinieron a la ciudad a vivir en un ambiente que les era totalmente inhóspito, desagradable. Y entonces se generaron gran cantidad de barrios urbanos marginales, Claro. se generó una carencia en la calidad de los servicios. Entonces, y no era que todo estuviera muy bien, pero el planeamiento de esa época daba para satisfacer y ese desequilibrio causado, ¿verdad? Por un imaginario diferente, por una falta de identidad, consecuencia del desarraigo, generó desequilibrios importantes. Poniendo en contexto también la forma de vivir, ¿verdad? En cómo nos vamos habituando. Voy a poner un ejemplo. Yo vengo de una zona rural a vivir a una zona urbana, ¿verdad? De Turrialba me vine para San José desde que empecé a estudiar y ahora a trabajar. Y los gustos incluso a nivel de cómo vivía antes en mi casa, cómodamente, con un patio, ¿verdad? Donde había cerca un parque también, ¿verdad? Y casi que todo estaba bastante cerca. A llegar a la zona rural, donde el contexto es totalmente diferente. La mayoría están en Torres. Yo no vivo en Torres actualmente. Tengo que decir que todavía me he quedado un poco con ese concepto, pero obviamente sí cambian un poco los contextos y lo pongo como ejemplo porque sé que muchos jóvenes ahora o incluso profesionales, ¿verdad? Viven en torres de apartamentos, ¿verdad? Donde también eso ha cambiado un poco el contexto y también cómo ustedes como profesionales de arquitectura han tenido que adaptar también ese diseño de espacio justamente a esos nuevos gustos también que han adquirido nuevas generaciones, ¿verdad? O porque también ha pasado, ¿verdad? De que pasamos de una casa horizontal porque ya se fueron los hijos de la casa, entonces incluso hasta ¿verdad? Los papás ya deciden irse a vivir a otro lugar donde sean justamente dos personas o tengan mejor accesibilidad y demás. Como todo este contexto también, ¿verdad? Dentro del panorama que ustedes nos están hablando desde el punto de vista social, también hay que hacer ese análisis para los profesionales de arquitectura. Hay un tema que quiero destacar que es muy importante, que está ahora a flor de piel, que es la gentrificación. Ujú. Ahora que usted menciona las torres, o sea, las torres, además del desarraigo, ¿verdad? Y un cambio en el ideario colectivo, constituyen un problema, ¿verdad? Por un fenómeno urbano que nos afecta a todas las personas que habitamos las ciudades, porque además no hay un equilibrio, volviendo al concepto del equilibrio, respecto del desarrollo del transporte público, Ujú. la infraestructura peatonal, la seguridad Ujú. de los peatones. El transporte público debe garantizar que la mayoría de las personas dejan el carro en su casa. Si usted va a alquilar un apartamento en una de estas torres, necesita por lo menos 2 espacios de aparcamiento, por lo menos, ¿verdad? Uno para cada una de las 2 personas que van ahí. Entonces, eso genera una congestión vial terrible, que no vamos a hablar de eso porque ya todos estamos como hasta aquí, ¿verdad? Ujú. De la problemática. Pero además, entonces el acceso a los servicios de todo tipo se vuelve muy difícil. Sí, y bueno, eso que dice doña Sonia va ligado a una nueva visión de familia, Ujú.
ya no tenemos, o en su gran mayoría, ya las personas que habitan en torres y demás no necesariamente son familia tradicional, el concepto que tenemos nosotros. Claro. O sea, tenemos nuevas concepciones de familia. Ujú. Y no solamente eso, sino modalidades de trabajo, ¿verdad? El teletrabajo, se quiera o no, ya ha llegado a ser una realidad. Hay poca movilidad también de estas personas que habitan y entonces pues el espacio habitacional debe adaptarse a estas nuevas generaciones y a estos nuevos requerimientos, ¿verdad? Evidentemente el habitar o el construir vivienda unifamiliar ya pues el terreno no da para tanta vivienda que tendríamos que tener individualmente. Por eso surgen también las torres como una solución de vivienda, también que garantice el espacio de parques recreativos y demás, pero también que tengan todos esos servicios que están requiriendo habitacionales y de trabajo. Eso es muy importante y es una realidad. Vamos a hacer nuestra primer pausa comercial y ya volvemos. Acompáñanos a explorar el mundo de inteligencia artificial en el Encuentro de Innovación 2025, un evento que reunirá líderes y expertos en temas como robots en procesos industriales y manufactura flexible, tecnologías geoespaciales emergentes, ingeniería aeroespacial y drones en la industria. Desafíe lo convencional este 23 y 24 de abril en el auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Inscripciones en www.eventoscefia.or.cr. Jornadas Técnicas CEFIA 2025. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus 5 colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPER, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conversaremos sobre congestionamiento vial, gestión de residuos sólidos, ciberseguridad, rehabilitación de infraestructura tras emergencias, acueductos y agua potabilizada. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada en las redes sociales del CEFIA. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Hablando sobre este mismo punto, que lo pongo en ejemplo porque sé que muchos en casa posiblemente también están totalmente relacionados con el ejemplo que estamos dando aquí, ¿verdad? De estas situaciones que son diarias, ¿verdad? Que nos suceden. ¿Cómo podemos hacer para reducir justamente algunas desigualdades o las desigualdades que se puedan dar desde el punto de vista de todos estos panoramas que tenemos, desde el punto de vista del aporte de la arquitectura? Voy a retomar lo que nos decía Janet respecto de la actividad y de la ocupación y el trabajo, digamos, virtual en línea que se realiza desde algunas de las personas usuarias de las torres, porque realmente en una torre, el objetivo de la torre o el principio es aprovechar el suelo, Exacto. ¿verdad? Pero aquí hay una desproporción realmente vergonzosa de lo que es el aprovechamiento del suelo, porque hay una proliferación de torres y ahora después les voy a enunciar nada más 2 casos que conozco maravillosos de renovación urbana, de recuperación del espacio público, porque eso es, o sea, cómo se democratiza el territorio, cómo se democratiza ese tejido urbano, generando espacio público para todas las personas, los que viven en torres y los que no viven en torres, y que la actividad social no se reduzca a un espacio exclusivo que margina a los demás.
¿verdad? Sí. Sino que esas personas pues puedan tener su club también, pero que puedan ir, qué sé yo, los que están frente a la sabana tienen la sabana, pero la mayoría no lo tienen, porque hemos dejado por fuera la importancia que tiene el espacio del paisajismo, el jardín, la arborización, los jardines, los espacios para sentarse. Sí. Eso se ha ido dejando de lado y eso es terrible desde el punto de vista de las desigualdades. Por eso es tan importante en realidad la planificación, el mantenimiento, porque hay muchos proyectos, ¿verdad? Intervenciones en Sí, claro. espacios públicos y demás. Lo que falta en la mayoría de ellos es el mantenimiento. El mantenimiento y aspectos, nuevamente digo, de seguridad que garanticen el uso diurno o nocturno también y que permita el desarrollo de las actividades de encuentro y socialización. Uno de los aspectos más importantes en las sociedades y que se ha evidenciado a lo largo del antecedente histórico es que la cultura y el deporte une las sociedades. Por supuesto. Entonces, ahí parte de la importancia y relevancia que tiene la arquitectura es el poder diseñar y ofrecer a la sociedad de manera equitativa espacios para el arte, la recreación y la convivencia. Es más, ahora se ha dado vuelta, antes teníamos muchos niños, ahora tenemos más bien más adultos. Entonces, ¿cómo adaptar esos parques o esos espacios públicos para que el adulto mayor pueda disfrutarlos? Evidentemente los niños y el resto de la sociedad, pero es que exponencialmente hay un crecimiento de la población adulta mayor. Bueno, definitivamente hay un gran aporte de la arquitectura en el desarrollo, ¿verdad?, de nuestros territorios, de nuestras ciudades, cómo hacerlas más inclusivas, definitivamente, y el gran aporte también que desde las municipalidades se pueda realizar. Y creo que siempre en este programa lo más importante, y siempre lo hemos dicho, de generar sinergias, justamente por eso es su nombre como tal, el poder unirnos todos también, porque como ciudadanos también podemos aportar mucho, ¿verdad? A veces creemos que solamente quedan en unas instancias políticas o instituciones la responsabilidad, pero como también nosotros partícipes dentro de esta sociedad podemos hacer cambios, ¿verdad? Uniéndonos a las asociaciones de desarrollo o también con los trabajos en la municipalidad, ahora que ustedes mencionaban. Hay ejemplos muy exitosos en nuestro país también de esta incorporación, ¿verdad? Del el uso adecuado también de los espacios o mejorarlos, ¿verdad? Porque existen, pero cómo los integramos justamente a todas las partes involucradas dentro de nuestra ciudad. Usted misma dio la respuesta. Son las organizaciones de las comunidades, los gobiernos locales, y quiero que vean este reglamento. Este reglamento fue publicado en el 2017, es muy reciente. Se llama Reglamento de Renovación Urbana. Es la herramienta perfecta para que un grupo de gente, de personas organizadas, deseen renovar un espacio urbano. ¿Qué sé yo? La acera que me lleva a un parque, Sí, la es que iluminación, cosas tan unas elementales, exposiciones de ¿verdad? arte. Exposiciones Eso es de maravilloso, arte, ¿verdad? sí. Y muchas otras actividades que democratizan el espacio y que no son pretenciosas para solucionar la problemática de toda una ciudad, sino ir poco a poco, lo que llamaron en Curitiba el acupunturismo. Acupuntura urbana. Sí, exactamente, acupuntura urbana, que va mejorando poco a poco espacios específicos a satisfacción de las personas que habitan ese espacio y que los va arraigando y los va identificando con la vida social. Entonces, arquitectura en lo poco y arquitectura en lo mucho. Y que haya edificios buenos, maravillosos, bonitos, desde el punto de vista estético, ¿verdad? Que también permita a la gente disfrutar de una arquitectura en términos, digamos, cuantitativos, que sea muy significativa, lo cual no quita que lo demás no lo es. Claro que es muy significativo. Sí, lo cualitativo de la arquitectura también. Exactamente. Claro, y contextualizándonos en esto mismo que estamos hablando ahora, porque existen herramientas y guías para poder hacerlo también, abocándonos al tema de urbanismo social, justamente porque es importante recuperar o regenerar, ¿verdad?, estos barrios urbanos marginales. Bueno, los barrios urbanos marginales han existido en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Leyendo un poco sobre el tema de la ciudad,
en el siglo, bueno, a partir de la Edad Media, en Europa se generaron, o se crearon, se construyeron ciudades maravillosas, ciudades, edificaciones que duraron 100 años construyéndose por 3, 4 generaciones de personas, pero también existían barrios marginales, ¿verdad? Estaban los lacayos, lo que ahora llamamos o en nuestro medio los peones, que le servían a los señores feudales, ¿verdad? Pero contextualizando en nuestro medio, digamos en el medio costarricense, para no ir a otras latitudes, los barrios urbanos marginales son el producto de la no aplicación de la legislación existente en el área de urbanismo y de la no aplicación del código municipal en el más estricto sentido de lo que significa. ¿Y eso por qué? Bueno, porque yo creo sinceramente que llegan a élites de poder político algunas personas, no todas afortunadamente, que no conocen la importancia y la relevancia que tiene este tema del que estamos hablando, que es el desarrollo de los territorios, pero un desarrollo equilibrado que garantice la calidad de vida de las mayorías. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y al volver seguimos conversando sobre el impacto de la arquitectura a nivel social. Acompáñanos a explorar el mundo de inteligencia artificial en el Encuentro de Innovación 2025, un evento que reunirá líderes y expertos en temas como robots en procesos industriales y manufactura flexible, tecnologías geoespaciales emergentes, ingeniería aeroespacial y drones en la industria. Desafíe lo convencional este 23 y 24 de abril en el auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Inscripciones en www.eventoscefia.or.cr. Jornadas Técnicas CEFIA 2025. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus 5 colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPER, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conversaremos sobre congestionamiento vial, gestión de residuos sólidos, ciberseguridad, rehabilitación de infraestructura tras emergencias, acueductos y agua potabilizada. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada en las redes sociales del CEFIA. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Antes de que finalicemos este programa, me gustaría que aboquemos un espacio para hablar de esas buenas experiencias que existen, esos buenos ejemplos que es importante siempre recalcar para que podamos decir, bueno, pues sí se puede, y quienes nos están viendo, incluso si son autoridades a nivel municipal o los mismos profesionales de ingeniería y de arquitectura, porque aquí abarcan las dos partes, pero sobre todo a nivel de la arquitectura, ¿cómo pueden colaborar a que esto sea posible? Bueno, yo tengo... Perdón. Sí, tenemos varios, ¿verdad? Adelante. Yo voy a citar 2 costarricenses y 2 que no son costarricenses. Barba de Heredia. Es mi pueblo natal, dicho sea de paso, y lo amo muchísimo. Viví muy poco tiempo ahí, pero Barba de Heredia ha sabido rescatar el paisaje precioso del norte, de las montañas del norte. Ha sabido rescatar la cultura. En las calles de la ciudad hay mascaradas, ¿verdad? Que son una tradición, entre otros en los pueblos. Espacios públicos, En los ¿verdad? espacios públicos, parque. el arte, se promueve el arte, se rinde culto también a edificaciones antiguas, ¿verdad? Como es alrededor de lo que llamábamos la plaza, que ahora es un parque, a la iglesia, las tradiciones, el día de San Bartolo, las procesiones, porque son devotas, las personas son muy creyentes, y eso es muy importante porque eso arraiga a las personas. Otra comunidad que me parece maravillosa es San Ramón de Alajuela, ¿verdad? Donde se celebran tantas actividades. El centro es el parque y la iglesia de San Ramón Neonato,
que me hace mucha gracia ese nombre, es el que no nació, ¿verdad? Y entonces ahí hay una actividad que se llama la Pasada de los Santos, que es una maravilla. Pero el pueblo entero se tira a la calle a celebrar eso y toda la gente está contenta y toda la gente se conoce. Hay dos casos que quiero mencionar fuera de Costa Rica. Uno es, que a mí me impresionó mucho y me sigue impresionando, Bilbao, ¿verdad? Donde se asentó la ETA por mucho tiempo, era un puerto industrial terrible, denigrado totalmente desde el punto de vista arquitectónico, y salió adelante desde el año 1990 porque dio un vuelco la visión de lo que era la arquitectura precisamente, llevando a arquitectos y arquitectas de magnífico nivel internacional que han hecho edificaciones maravillosas, pero además es una ciudad peatonal, usted la camina toda, el casco central, la parte antigua y la parte nueva, los museos, las galerías de arte, los cafés, los bares, las viviendas recuperadas de las personas que fueron delincuentes hace muchos años. Es impresionante. Y el otro, que es un clásico para nosotras, las personas de arquitectura, que es Curitiba, ¿verdad? Que lo pueden buscar todo esto en internet o en GPT, o sea, en la inteligencia artificial, lo que quieran, porque todo está ahí. Para las personas que nos ven y nos escuchan, pueden buscar esa información porque son ejemplos maravillosos. Sí, otros dos ejemplos es, por ejemplo, acá en Curridabat, Ciudad Dulce, ¿verdad? Que ha sido maravilloso y también dentro de sus iniciativas está la intervención en espacios públicos en los diferentes distritos y también Tibás con su proyecto Ciudad de Parques. Es también un proyecto que ha tenido gran relevancia en la sociedad y que sigue promoviéndose. Otro proyecto también que está ahí es en León 13, con un centro de cultura que está por desarrollarse. En fin, hay varios ejemplos. Mueve, que retoma espacios de entornos educativos, por ejemplo, también. En fin, hay una serie de iniciativas que vienen a colaborar en todo esto que dice doña Sonia, que eso es el aprovechamiento y que va... También creo que es importante el retomar principios y valores en la sociedad. Absolutamente. ¿Verdad? Entonces, y también espacios que se vuelven entornos educativos de sana convivencia y rescatar la tolerancia, en fin, varios principios que creo que nuestra sociedad y la sociedad global en general ha dejado pues un poco de lado y que bueno, tenemos sociedades con conflictos que son conflictos a nivel también global y que entonces la arquitectura viene y colabora para que seamos personas con mayor conciencia social y mayor solidaridad. Creo que, bueno, y lo que decía Sonia también respecto a Barba, el retomar conciencia de la conservación de la arquitectura autóctona, ¿verdad? Es muy importante y que ha venido a construir sociedad y construir país también. Bueno, hay un reto importante planteado, ¿verdad?, para nuestras ciudades, que no es imposible porque hay muy buenos ejemplos, como ustedes lo mencionaban. Yo sé que hay otros también, que muchos más que se están trabajando a nivel nacional, que podemos tomar de referencia para que se sigan desarrollando, ¿verdad? Y quienes ya lo están haciendo, que sigan en esa misma línea, ¿verdad? Y también me gustaría que lancemos una invitación a esos futuros profesionales de arquitectura también para que puedan involucrarse en este tipo de proyectos, porque a veces se queda en un concepto de la profesión, ¿verdad?, que está un poco más limitada, y ver ese impacto que justamente es el que ustedes nos han comentado hoy en este espacio de sinergia, del gran aporte que tiene la arquitectura en nuestra sociedad. Sí, es una carrera, bueno, maravillosa, ¿verdad? Yo creo que las personas que estamos que nos graduamos hace muchos años, realmente cada día amamos más la carrera porque tiene incidencia en lo pequeño, en una unidad habitacional, la forma, la belleza, la funcionalidad, el enfrentar al clima, al paisaje, etcétera, pero también en lo más grande, ¿verdad? Y tiene que ver una incidencia terrible en la política también, porque las políticas públicas inciden en que se pueda hacer una arquitectura organizada y en servicio de los colectivos humanos, rescatar los barrios marginales,
rescatar espacios públicos. O sea, es un desafío permanente y es mucho lo que se puede hacer. Es una carrera maravillosa y nos pone en contacto con las personas. Sí, por eso yo decía al inicio que para mí es la más social de todas las ciencias, sí. porque tiene injerencia en todos los ámbitos. Y desde la academia lo que se trata es de brindarle los fundamentos y principios del quehacer del oficio de la arquitectura como tal. Pero el oficio de la arquitectura es interdisciplinario, multidisciplinario y está enfocado en la persona y evidentemente en la sociedad. Entonces, para mí es una carrera apasionante. Sí. Y desde el ámbito académico en el que he participado por muchos años, ese es el mensaje que yo trato de darle a las personas que están estudiando e interesadas en arquitectura, que la arquitectura en realidad transforma y transforma el espacio, que es el fin último de la arquitectura como tal. Muchas gracias, doña Janet, doña Sonia, por habernos acompañado. El mensaje principal de hoy es cómo la arquitectura puede transformar nuestras ciudades. Creo que es el principal objetivo, pero además el gran impacto social que tiene dentro de nuestro país. Así que muchas gracias por habernos acompañado, doña Janet, doña Sonia. Muchas gracias a ustedes, más bien, por participarnos y en cualquier momento, encantadísimas. Es importante. Sí. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron desde sus hogares. Muchas gracias a ustedes, reiterarles el agradecimiento por habernos acompañado y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este tema haya sido de mucho interés para ustedes y los esperamos de hoy en 8 días al ser las 2 de la tarde.